Bueno, hola profesor, hola clase, mi nombre es Miguel Ignacio García Pérez, de cuarto bachillerato sección C del Colegio Salesiano Don Bosco. Bueno, primeramente quisiera mostrar el nombre de mi equipo, mi procesador, mi memoria instalada RAM de 4 GB, tipo de sistema operativo 64 bits, procesador 64, uso Windows 10. Este es el nombre de mi equipo, desktop 315B8BT, para cumplir los requisitos de las instrucciones dadas. El objetivo de este trabajo era realizar el caso de desarrollo 3, que consistía en la conexión MySQL y PHP, pero con la diferencia de que al mostrarse y al ejecutarse se va a mostrar en un formato PDF. ¿A qué me refiero con el caso 3? Yo ya lo hice una vez. Si se dan cuenta, este es lo que vamos a realizar. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo es que logramos llegar a eso. Aquí están, si se dan cuenta, usamos imágenes, usamos tablas, y está en formato PDF. Bien, entonces vamos a empezar. Primero vamos a crear nuestra carpeta. Yo ya la tengo creada, htdocs. Yo la llamé ejercicio caso 4. Bien, entonces vamos a colocar, vamos a buscar, primeramente es necesario agarrar o colocar la librería o clase. La librería clase para que nos muestre en PDF, que es la librería FPDF. Está escrita en lenguaje de programación PHP, lo que nos permite crear archivos PDF. Por lo tanto, yo acá tengo, yo ya he descargado esa librería. En caso de que no se haya descargado, la podríamos descargar mediante la extensión www.fpdf.org. Entonces acá yo ya la tengo descargada, entonces solo la voy a copiar y pegar en mi carpeta. Solo se copia y pega en la carpeta que nosotros queramos utilizar. Ahí está. Luego vamos a extraer los documentos de esa librería en la carpeta. Bueno, ya las tenemos descargadas. Igualmente vamos a copiar y pegar como si se dieron cuenta, nosotros vamos a usar imágenes, las imágenes de cada cliente y la imagen del encabezado. Yo ya tengo descargadas esas imágenes, entonces solo las voy a copiar y pegar en la carpeta que vamos a usar. Aquí está, esta es la imagen banner clientes, así se llama. La vamos a copiar y luego la vamos a pegar en la carpeta que vamos a usar. Bien, y también vamos a copiar las fotos de los clientes. Las fotos de los clientes se encuentran en una carpeta llamada fotos. Una carpeta llamada fotos. Bien, si se dan cuenta que ya tenemos la carpeta fotos, entonces ya podemos empezar con lo que en realidad queremos. Bien, entonces luego que ya tenemos la carpeta fotos, ya nos podemos centrar en lo que en realidad es importante, que entonces nos dirigiremos entonces a la base de datos.
Como pueden notar, yo ya tengo la base de datos en sí realizada. Sin embargo, así como tal, solo funciona, sí ejecutaría correctamente. Sin embargo, no se puede utilizar porque no la podríamos utilizar en un navegador, porque solo la base de datos. Y si la queremos conectar con PHP, lo más fácil sería con un procedimiento. Entonces lo que vamos a agregar en estos momentos va a ser el procedimiento. Entonces vamos a crear nuestro procedimiento. Va a ser drop. Primero vamos a colocar un drop procedure. Puede ser también drop database, drop table. Porque el drop, este drop lo que nos permite es eliminar si ya existe este procedimiento, y así podemos volver a utilizar. Posteriormente ya vamos a crear nuestro procedimiento. Create procedure sp listado clientes. Luego vamos a seleccionar nuestra tabla. En este caso, la que se va a usar en sí es la tabla clientes, como la miramos acá. Acá están los datos de la tabla clientes. Si se dan cuenta, en el ejecutable son 15 y acá aparecen 15. Aquí está tabla cliente, entonces la que vamos a usar va a ser la tabla cliente. Entonces select C, la abreviatura de C de cliente, y vamos a colocar los campos de esta tabla. Y posteriormente vamos a agregar también un concat c.nombres, coma, c.paterno, coma, c.materno. As cliente. Luego, ¿qué es lo que hace esta parte de la base de datos? Un concat es una función que une dos datos o más dentro de una consulta para que los muestre concatenados. Es decir, que los campos nombres paterno y materno se van a mostrar, por así decirlo, juntos y no separados como los demás campos, ya que en nuestra base de datos se ha ejecutado, podemos notar que se encuentra de manera junta y no separados como los demás, y para eso sirve el concat. Y luego del concat vamos a seguir colocando los campos restantes, que sería el c.dirección, c.fono, pero el D pertenece a la tabla distrito. D.descripción, c.email, from cliente C. Lo que nos va a permitir la función from es almacenar y administrar los datos de la base de datos relacionadas a esto. Entonces vamos a indicar que se van a almacenar los datos de los campos del cliente C. Sin embargo, también necesitamos usar datos pertenecientes a campos pertenecientes a otras tablas. Entonces para eso vamos a usar el inner join. Es decir, necesitamos datos, usar esos campos de otras tablas,
pero que asimismo tengan la misma información que la tabla que sí estamos usando. Es decir, que tanto la tabla la tabla secundaria como la tabla principal tengan esa misma información en ese campo. Entonces para eso usamos el inner join. ¿Por qué usamos el inner join? Es porque nos permite emparejar filas de distintas tablas. Entonces vamos a decir que inner join del distrito D, porque el dato que necesitamos es una llave primaria, pero del distrito D. Distrito D on en C de cliente, porque cliente tiene... Porque cliente también tiene este mismo campo, sin embargo como llave foránea. C.id distrito igual D de distrito y de distrito. Como son los mismos campos, queremos que tengan la misma información. Y por último vamos a colocar order by one ask. ¿Qué es el order by one ask? El order by one ask significa que los resultados se van a mostrar de orden ascendente. En caso nosotros quisiéramos mostrarlo de forma descendente, se coloca order by one desk. Entonces acá ya tendríamos nuestro procedimiento. Este nos va a permitir mostrarlo ya cuando lo ejecutemos en un navegador. Entonces primero vamos a ejecutar dentro del MySQL Workbench. La única forma de ejecutar dentro del MySQL Workbench es colocando el select from. El select from ya nos muestra las tablas, sin embargo solo dentro de esta de este IDE. Bien, como pueden notar, ahorita ya se han ejecutado dentro del MySQL Workbench todas las tablas. Sin embargo, en sí la que vamos a usar, como dije, es la tabla cliente. La que nos va a mostrar es tabla cliente. Bien, luego que ya tenemos nuestra base de datos, la vamos a guardar. Y la vamos a guardar en el ejercicio caso 4, como la carpeta que creamos, y la vamos a guardar como ventas 2015. Bien. Ahora ya nos dirigimos a la parte de Sublime Text, en donde tenemos en donde vamos a crear su conexión de MySQL a PHP, y ya la parte principal en donde ya nos va a mostrar lo ejecutado. Entonces vamos a crear primero el conecta. Debo aclarar que yo no uso MySQL, sino lo que yo uso es MySQL. La razón es porque mi versión Sham ya es muy avanzada, que ya hace obsoleta la parte de MySQL. Sin embargo, cuando usamos el código, solo cambia la parte del conecta, y la verdad no cambia mucho. Ahora en la parte principal no cambia absolutamente nada, más que solo agregarle el término li a todo. Y cambia ciertos cambios, la verdad mínimos, en su estructura. Entonces vamos a crear primero conecta PHP. PHP
Vamos a crear la variable de conexión que va a ser $cn. Va a ser igual a MySQL li connect. MySQL li connect. Como dije, estoy usando MySQL li. Para computadoras antiguas que usan MySQL también pueden usar MySQL li, no va a pasar nada. Localhost, usuario root, va a ser un usuario de tipo root. Y esto es opcional, ya que si queremos podemos agregarle en este espacio de acá, podemos agregarle la contraseña. Sin embargo, esto es opcional, podemos agregarlo o no. En mi caso yo no lo voy a agregar, y le vamos a colocar el nombre de la base de datos. Y acá ya tenemos nuestra conexión. Como pueden notar, el MySQL li, el connect es mucho más corto, ya que si fuera MySQL todavía tendríamos que agregar otra línea más, en donde sería, la base de datos no tendría que ir en la primera línea, sino en esta línea. Y se tendría que agregar lo colocaré como comentario, la función MySQL selectdb, y dentro de ella tendría que ir la base de datos ventas 2015. La base de datos ventas 2015. Asimismo tendría que ir la variable $cn, si el caso fuera MySQL, pero el mío es MySQL li, así que yo no lo necesito. Bien, y una vez la vamos a guardar. La vamos a guardar como conecta.php. Bueno, ahora vamos a crear ya la parte principal. Vamos a crear la parte principal. La parte principal que sería ya donde nos va a ejecutar todo, ¿verdad? Entonces vamos a colocar php tabulador, y vamos a colocar que incluye el conecta.php. Como pueden ver, el conecta.php va a instalar el código principal con la base de datos. Y que vamos a usar un require. Un require es decir que este código va a requerir de una librería o clase o de un lenguaje de programación. Y como la librería trae el lenguaje de programación para el FPDF, entonces tiene un código que se llama fpdf.php, y ese es el que vamos a usar. fpdf.php. Ahora a partir de acá ya podemos usar PDF, entonces vamos a colocar dólar. Yo estoy familiarizado con usar la variable $pdf, sin embargo podemos usar cualquiera. $pdf es igual a new fpdf, entre comillas, entre paréntesis, entre comas, L. ¿Qué significa esta parte del código? Significa que va a crear el new fpdf, va a crear el documento pdf y darle su formato, orientación, etc. Y el L significa que su orientación, ya que no le agregamos ni formato más que solo orientación, y el L significa que va a ser de forma paisada, es decir, de forma horizontal. Posteriormente $pdf vamos a agregar un guión. Acá ya vamos a usar una especie de flechitas. Rayos.
Bien. $PDF. Y vamos a colocar $PDF add page. Bien, ¿qué es lo que hace esta parte del código? La parte del código add page añade una página nueva al documento PDF. Posteriormente vamos a agregar nuevamente el $PDF. Yo digo que mejor el $PDF lo copiamos y lo pegamos porque lo vamos a usar un buen tiempo. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. $PDF va a ser igual a image entre comas banner clientes.jpg, coma 10, coma 22, coma 240, coma 60. Bien, ¿qué hace esta parte del código? La variable image va a permitir especificar la ruta de la imagen. Banner clientes.jpg es así como guardamos nuestra imagen de encabezado en la carpeta para poder utilizarla. El 10 y el 22 son para colocar en dónde va a empezar a prolongarse la imagen, en qué posición, eje X y eje Y. 240,60, 240 su ancho y 60 su largo. ¿Y qué hace en sí la variable $PDF? La variable $PDF permite componer todo el reporte al ejecutarlo, o sea que la imagen también se va a considerar parte de la variable. Vamos a agregar nuevamente el otro $PDF. $PDF set font Arial B18. ¿Qué significa esta parte del código? El set font significa que nos permite dar la fuente, nos permite dar la fuente de nuestro archivo PDF. Podemos agregar la cantidad de set font que queramos dependiendo del tipo de letra que queramos en cada parte de nuestro documento. Es decir que entonces a partir de acá nuestro tipo de letra va a ser de tipo Arial, en negrita y con un tamaño de 18, porque la letra B significa negrita. Ahora vamos a agregar otro $PDF. $PDF es igual a cell $60,8, no, perdón 220, 10, y entre comillas vamos a colocar listado de clientes. Coma 0, coma 1, coma, entre comillas, C. Punto y coma. Vamos a pegar nuevamente $PDF es igual a $PDF cell 10,65 entre comillas, coma 0,1. Bien, ¿qué significa el cell? El cell es una función que nos permite imprimir unas celdas en donde se van a colocar texto. Ahora bien, ¿qué significa 10? El 10 va a ser su ancho, 65 alto. El 0 significa que no se van a ver los bordes. Como pueden notar, en ningún momento tenemos la línea de los bordes, sin embargo están ubicadas como tablas.
La razón es porque colocamos este número 0, es decir, que no queremos que nos muestren los bordes. En caso si queremos, utilizamos el número 1. Ahora, ¿qué significa el otro número de allá, el número 1? El número 1 significa que nosotros queremos empezar, luego de ese texto, en la siguiente línea al principio. Ahora bien, si quisiéramos empezar justamente debajo de él, utilizamos el número 2, y si queremos seguir seguido, usamos el número 0. El de abajo no tiene texto porque lo usamos como un enter o como un espacio en donde no va a ir texto. Luego vamos a colocar nuevamente otro dólar PDF. Como dije, podemos usar todos los setphone que queramos, así que vamos a usar nuevamente otro setphone. Arial. Entre comas, es decir, que no queremos un tipo, no queremos específicamente que sea negrita, es decir, que a partir de este momento va a ser un tipo de letra. Bien, en este momento si queremos que sea negrita, va a ser de tipo negrita, y va a ser de un tamaño de 18. Perdón, un tamaño de 8. Un tamaño de 8.com. Nuevamente vamos a agregar todo al PDF. Otro cel. $60, como dije, ancho alto, 60,8, y vamos a colocar, por así decirlo, las especificaciones de las columnas. Código, cliente, dirección, teléfono, distrito, correo y foto. Además, anterior a esto, vamos a colocar en la misma, por así decirlo, en la misma fila de código, cliente, dirección, teléfono, etcétera, la fecha de impresión. La fecha de impresión se coloca mediante la función, o más que todo la fecha se coloca mediante la función date, y va a ir en la misma ubicación, por lo tanto se colocan los mismos números. Entonces va a ser $PDF cel 60, como dije, los mismos números, 60,8, fecha de impresión va a ser igual. Nosotros no le vamos a colocar la fecha de impresión, lo vamos a colocar la que tenemos según ubicación en nuestra computadora, y por eso usamos el date. Entre comillas D, M, Y, 0, 1. Bien. Con esto ya podríamos colocar la misma computadora y el mismo navegador. Al momento de ejecutarse nos va a colocar la fecha de acuerdo al día que es, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Bien. Luego vamos a colocar nuevamente otro $PDF y nuevamente vamos a colocar otro setphone. Setphone Arial, ,8
punto y coma. Y a partir de acá ya vamos a agregar un poco de PHP con MySQL. Entonces vamos a colocar dólar, nuevamente dólar rs, vamos a crear una variable dólar rs que va a ser igual a MySQL query, MySQL li query va a ser igual a dólar $cn, coma, entre comillas, cal sp listado clientes. Entonces el dólar rs va a decir que significa y el MySQL query significa que va a enviar una única consulta a la base de datos actualmente activa en el servidor en el ID de enlace. Vamos a tener ahí también la variable del dólar conexión del conecta.php. En caso fuera MySQL, primero va la llamada por medio del cal y luego la variable $cn, pero como es MySQL li, primero va la variable $cn que el cal. Posterior a esto ya nos vamos a centrar en sí así a una parte esencial de PHP, solo PHP, que va a ser while. Vamos a utilizar un ciclo while. Un ciclo while es una sentencia que se ejecuta mientras la condición sea verdadera. Entonces es decir que while mientras $clientes va a ser igual a MySQL li fetch array va a ser igual a $rs, o sea, el MySQL fetch array sirve para volcar datos provenientes de una consulta MySQL dentro de un array PHP. Es decir, que esta nos permite llamar otra sentencia. Y como usamos la sentencia MySQL query, que significa $rs, entonces colocamos dentro de $rs. Luego vamos a abrir la llave. Entonces mientras, por así decirlo, mientras $cliente sea igual a la cantidad o la representación de listados clientes que es igual a $rs, se va a cumplir la condición del while. Entonces por lo tanto vamos a colocar también va a ser por lo tanto $clientes, perdón, $código, porque el primero es el código, como pueden notarlo acá, el primero es el código. Entonces vamos a colocar $código va a ser igual al $clientes, cantidad de $clientes, pero vamos a agregarle vamos a agregar entre corchetes el número 0, y como son 6 datos los que necesitamos, se van a colocar 6 similares, por así decirlo, pero van a ser numéricamente van a ser 5 porque empezamos desde el número 0. Entonces $código va a ser igual a $clientes. Solo voy a buscar un corchete porque mi teclado no puede colocar corchetes. Entonces voy a colocar de uno cualquiera. Acá ya encontré uno. Corchetes. Copy. Y no, este no es. Paste. Ahí está. $cliente 0. Punto y coma. Y eso mismo vamos a hacer 6 veces. Empezando desde el número 0. Para poder, por así decirlo, que se conjunten todos los datos. Que muestre todos los datos. Y como son los datos, que muestre todos los campos, perdón. Los campos que cada uno tiene datos, ¿verdad? Bien. Le vas a agregar, entonces como dije, 1, 2, 3, 4,
5. Y obviamente dólar código, este es el del primer campo, pero necesitamos los demás campos, o sea, declarar las variables de los demás campos, que sería entonces dólar cliente, dólar dirección, dólar teléfono, dólar distrito, y dólar correo. Entonces lo que vamos a hacer, por así decirlo, es colocar tanto una parte PHP, o sea, mostrar significado en PHP, un mostrar en PHP, pero también vamos a colocar un mostrar en PDF. Entonces va a ser como traducir esto, pero a un idioma PDF. Luego de esto, vamos a colocar dólar foto. Dólar foto. Dólar foto. Va a ser igual a entre comas fotos, porque fotos hay que recordar que, o sea, luego de colocar los datos aparecen unas imágenes de cada foto del cliente. Entonces, y si sabemos que nuestra carpeta se llama fotos, fotos diagonal, eso quiere decir que nosotros lo que tenemos que hacer es insertar entre cada una de esos, entre cada uno dependiendo de su foto, ¿verdad? Entonces vamos a colocar, para hacer eso vamos a crear una variable dólar foto que va a ser igual a fotos. Vamos a crear la otra nueva variable que sería dólar fotos punto el dólar código. O sea, acá lo que estamos haciendo es, por así decirlo, como otra sentencia en donde cada dólar código tiene que alinearse con la otra foto. Digamos, si C001 se tiene que afiliar con la foto C001. Es así como que una con cada una. Y obviamente le agregamos su extensión .jpg. Y como dije antes, ahora recurrimos a como por así decirlo, traducirlo a PDF. Entonces vamos a decir, vamos a colocar el dólar PDF. Nuevamente nos vamos a recaer nuevamente a PDF. Y va a ser, en pocas palabras, va a ser lo mismo. Pero la diferencia es que como lo queremos en formato PDF, acá ya lo podría mostrar, pero solo en PHP. Como modo PHP, pero como es en PDF, traducimos a modo PDF. Entonces, sería paste, PDF cell. Primero lo que vamos a hacer es dejar un espacio, otro enter. Entonces este no va a contener nada. La variable, quisiera aclarar que la variable dólar foto va a almacenar la ruta de la imagen, y la variable dólar código es la que nos va a permitir declarar de dónde proviene la imagen y a qué código cliente pertenece. Entonces dólar cell 50,10 entre comillas, 0,1 punto y coma. Entonces, si se dan cuenta, ahorita vamos a empezar a pasarlo a modo PDF. Sí.
60,10, dólar cliente. Vamos a copiar y pegar para agilizar tiempo. Bien. Entonces luego vamos a definir el ancho y el alto de cada uno. Luego vamos a cambiar la variable a la que pertenece cada una. Bien, entonces como pueden notar, acá en pocas palabras pasamos esto de acá en PHP a modo PDF. Es decir, que lo que se declaró acá se va a mostrar en PDF acá. Entonces podemos decir que esta parte de acá declara los datos de la base. Es importante tener en cuenta que tiene que ser la misma cantidad de datos, pero en PHP. Y de esta forma nos mostraría todos los datos en PHP. Ahora bien, que hasta esta parte del código va a definirlos ya, como ya se mostraron en PHP, los va a definir en PDF, su posición, su formato, etcétera, ya al momento de ejecutarse. Al igual, vamos a transformar esta parte del dólar foto a su parte PDF, en donde va a ser PDF. Vamos a dar un espacio para poder diferenciarlo bien, pero en este caso va a ser image. Dólar foto. Dólar foto. Coma, otro dólar PDF, dólar PDF es igual a getX, abro y cierro paréntesis. Posteriormente vamos a agregar otro dólar PDF. GetY y 15. Entonces acá ya nos va a mostrar las fotos en formato PDF. Pero, ¿qué es lo que hace cada una de estas partes del código? La variable image nos va a permitir especificar la ruta de la imagen, que en este caso es del dólar foto. El getY y el getX son funciones. La razón de por qué no tienen números es porque, como ya es lo último, ya no es necesario colocarles, al no colocarle el número,
automáticamente al momento de ejecutarse los va a mostrar todos de último. Es decir, si queremos que se muestre una imagen hasta de último de todo el texto, de todo lo que hemos escrito, no se le coloca número porque automáticamente lo muestra de último. Ahora bien, ¿qué es el 15? El 15 es el marco que va a tener cada imagen. No se puede colocar su ancho y su alto, lo único que se puede colocar es su marco. Y por último vamos a colocar una última que es $PDF cel. Que sería cel 50. Nuevamente es como un espacio en blanco que va a haber en nuestro documento PDF para una mejor orden. Coma 10. Acá ya es un cel normal. Coma ahí está. Coma 0, coma 1. Bien, entonces vamos a dar punto y coma. Perdón, ya tenemos el punto y coma. Entonces acá solo va a ser un espacio en blanco, como dije. Y hasta acá termina nuestro ciclo while. Por último vamos a colocar otro $PDF. Acá ya nos tendría que mostrar los datos. Pero vamos a colocar otro $cel. Porque lo que queremos también es hacer un contador. Un contador que ya no, o sea, nosotros no vamos a tener que decir total del cliente es igual a 15. Porque eso significaría que al momento de que se agregue uno más, van a seguir siendo 15. Y eso no es así, ¿verdad? Entonces se coloca un contador. ¿Cómo vamos a colocar el contador? Vamos a colocar primero su ancho, su alto, 50,8. Total de clientes. Y lo vamos a dejar así. Y luego vamos a colocar clientes registrados, perdón. Va a ser igual a punto MySQLi nuevamente. MySQLi num rows, que va a ser igual a $rs. Podemos notar acá claramente que todo tiene como un cierto enlace, es decir, $rs va a ser igual a la variable de $conexión, que es que llama al procedimiento de la base de datos, donde donde el while $clientes va a ser igual al $rs, a lo contado en el $rs. Y la cantidad de contados de MySQL num rows va a ser a la cantidad de la llamada de datos del rs y de la variable conexión. Y esto es lo último. Por último, vamos a quitar esto de acá. Y no va a ser una variable ser. Va a ser una nueva, que es la última, output. ¿Qué es el output? El output es envía el documento a un navegador o a un fichero local o cadena. Es decir, que esto ya va a permitir llevarlo al documento navegador y permitir ejecutar. Bueno, entonces aquí terminaríamos nuestro código. Entonces lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar en donde nosotros, en nuestra carpeta htdocs, en ejercicio caso 4. Y la vamos a llamar como reporte imágenes.php. Entonces luego nos vamos a ir a nuestro localhost.
Vamos a colocar localhost, vamos a colocar localhost, diagonal, ¿cómo lo habíamos llamado? Se me olvidó. ¿Cómo lo llamamos? Ejercicio caso 4, perdón. Ejercicio caso 4. Y le vamos a dar enter. Perdón, yo me he equivocado, le coloqué mal mi nombre, coloqué mal el nombre, es ejercicio, no ejercicio, ejercicio, ahí está, ejercicio, ahí está, ejercicio caso 4. Ahora sí, le vamos a dar enter. Y nos van a mostrar cada uno de los datos de todos los archivos que se encuentran dentro de esa carpeta. ¿Cuál es la que nos va a permitir mostrar todo eso? Va a ser el reporte imágenes. Entonces le vamos a dar el clic en reporte imágenes. Este es el que nos tiene que mostrar la tabla. Bien, entonces como podemos notar, acá ya tenemos ejecutado reporte imágenes, ejercicio caso 4. Acá tenemos nuestro, por así decirlo, era nuestra meta mediante el MySQL. Y acá tenemos ya el localhost ejercicio 4 reportes imágenes. Entonces aquí está, esto es lo que nos tiene que quedar. Como pueden notar, son 15 clientes y el contador nos muestra que la cantidad de clientes registrados fueron 15. Sus imágenes, como pueden ver, son muy pequeñas porque indicamos que eran de un marco de 15. La foto del encabezado banner clientes, cada uno de los campos y distritos y su fecha de impresión. Bueno, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Miguel García. Muchas gracias.